Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presentan lo que son las imágenes de Jesús. Esto nos está diciendo claramente que Jesús es representado con diversas imágenes, con varias imágenes, con diferentes tipos de imágenes. Y al leer estos pasajes o estos versículos del Apocalipsis, aquí podemos ver que Jesús es mencionado con diferentes nombres. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice que Jesucristo es el testigo fiel, y verdadero. Él es realmente el primogénito. Estos son figuras que hacen referencia a, ¿se acuerdan ustedes? Tal vez en el Antiguo Testamento cuando se refirió a la Pascua. Él es el testigo fiel porque él es el que realmente es el testimonio del que estuvo muerto y vivió nuevamente. Además, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, lo confirma, dice, el que vivo y el que estuvo muerto, mas he aquí. Él está aquí diciendo aquí algo mucho más profundo y poderoso. Vamos a leerlo brevemente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 18, dice claramente qué es lo que se refiere a esta figura. Dice, y el que vivo y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y que tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, Él es el que tiene en sus manos el poder de dar y aún de quitar vida. Nosotros fuimos creados, diseñados para vivir. La muerte realmente es un intruso, pues Cristo Jesús es el príncipe de la vida. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos da más información sobre estas otras figuras de Jesucristo, a referirse a Él como en sus imágenes. Capítulo 5, versículo 8. En este capítulo está hablando de que se veía que nadie podía abrir los sellos. Parecía que nadie podía abrir los sellos. Entonces, aquí se presenta a Jesucristo como el único, el que tiene el poder para abrir los sellos. Dice el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Oiga bien, aquí está la figura del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Esta es otra figura de Cristo. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Estos 24 ancianos, dice que se postraron, tenían arpas y sus copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es aquí una clara referencia a todos los ritos que se hacían allá en el tabernáculo del desierto. Ahora, pero al llegar al capítulo 19, es más impactante todavía porque abarca mucha más información sobre las figuras de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 nos da mucha más información sobre estas figuras o imágenes representadas en Jesucristo. Capítulo 19, versículo del 11 al 15, dice así. Es la figura del jinete del caballo blanco, dice. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Wow. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la reirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aquí vemos varias figuras. En Apocalipsis 21, dice aquí también que él es el alfa y el omega. De tal manera que todas estas son figuras que representan a Jesucristo. Cuando dice que él es el alfa y la omega, este es como quien dice la letra A y la letra C del alfabeto de la escritura bíblica. Ahora, pero es interesante notar que usted con estas dos letras puede escribir cualquier palabra.
y el verbo, o sea, la palabra, se hizo carne. Esto es Jesucristo. Dice que estos son algunos de los muchos pasajes del Apocalipsis que representan a Jesús. Hay varios en los cuales los roles y las funciones que él está y ha realizado. Él es el Cordero, Él es el que corrió pascual, y también Él es el sacrificio. Él es el que vive, Él es el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos. Él es el que vino, murió y resucitó. Solo póngase a pensar en esto. Tenemos un Dios que es fiel, es verdadero, que murió y resucitó. Los otros líderes religiosos como Mahoma, Buda y todos esos otros líderes están muertos y están enterrados en su tumba. Pero Cristo murió y resucitó. Y aquí dice claramente, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto lo dice en el capítulo 19, el versículo del 11 al 15, como leímos, ¿verdad? Él es el que estuvo muerto y vivió. Ahora, pongámonos a pensar en lo que representan realmente la vida y la muerte de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pero el asunto no termina allí. Dice la Biblia que Él ascendió a los cielos y que prometió regresar. Él dijo en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, dice, y me voy y preparé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que tenemos a Jesucristo como el testigo fiel y verdadero, el que vive, el que estuvo muerto, más vive. Es el que abre los sellos y los ancianos se postran, alaban al Cordero de Dios. Él es el fiel y verdadero, el que pelea y juzga con justicia. Él es el alfa y la omega. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pensar en la segunda venida de Cristo? Dice que Él vendrá, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles para pagar a cada uno según sea su obra. De tal manera que Él viene para juzgar, pero también trae coronas de vida para todos aquellos que le aman, guardan sus mandamientos y esperan su venida. De tal manera que la vida de Jesucristo fue un testimonio glorioso para nosotros. Su muerte sacrificial, la sangre derramada nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y su resurrección garantiza la salvación nuestra y también la vida eterna. Por lo tanto, hagamos de esto nuestro centro, nuestro principal tesoro. Es cierto, la Biblia habla en Apocalipsis de muchas figuras. Algunas parecen terribles, pero el centro principal del mensaje es lo que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es el tema del santuario en Apocalipsis. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.